Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a tener evaluación de la Universidad Francisco Gavidia. Señor Tario. Sí, muy bien. Ajá, por eso vamos a el estudiante Márquez solamente va a estar al margen, Perfecto. ¿verdad? Porque tenemos evaluación, ellos quieren ver mi ponencia, por lo tanto le pedí de favor al señor Márquez que se mantenga al margen y pendiente por cualquier cosa, pero ¿Está yo bien? voy a dirigir, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Estamos. Gracias. Bueno, a Buen día, usted. Noé. Bueno, buen día, Noé. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Con ganas, ¿verdad? Como Sí, siempre. sí, Eso me cabal, aquí llega. como siempre, con energía. Cabal. Buen día, valiente. Se fue valiente. Buen día, Ivania. Buen día, profe. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Así Ayer es, recibí profe. ¿Y las usted? tareas. Bien, bien. Ayer recibí algunas tareas de algunos bachilleres y hay alumnos que me escriben a las 11:30 de la noche. Hay que tener cuidado. No vayan a asustar a esa hora. Pero 11:30, yo a mi edad, a las 9 ya estoy roncando y me tienen allí conectado a esa hora, ¿verdad? Eh, hay que, hay que enviarle en horas más o menos viables. Bien, ya en breves momentos vamos a dar inicio. Solo vamos a esperar al señor de la Universidad Francisco Gavidia que se va a dirigir a ustedes. No sé si el señor Tarios va a dirigir a los alumnos. Licenciado Tario. Qui- Quizás porque la falta de actividad por hoy, ¿verdad? Quizás no. Entonces, Ah, bueno, y desearles un buen día y éxito, ¿verdad? A todos. excelente. Gracias. Muchas A usted. gracias. A usted.
Bien, bachilleres, decirles y explicarles que buen día, Urrutia. Sí, buen día. Bienvenida. Explicarles que para hoy nos han sorprendido, tenemos doble actividad, tenemos el refuerzo que es para PAES y tenemos también la guía para el desarrollo de la lección número 4. Así es que van a llevar doble actividad esta mañana. Entre más trabajo hay, mayor comprensión, mayor acreedores de conocimientos y preparados para la PAES. Por lo tanto, esperamos permítanme. Esperamos que completemos las dos actividades, ¿verdad? Las dos son premura, las dos tienen una ponderación. Recordemos que nos estamos preparando para una actividad muy importante. No es cosa del otro mundo, la PAES, ¿verdad? Es cosa sencilla, es cosa de comprensión lectora, pero es necesario que adquiramos mayores conocimientos, ¿verdad? Si no los ocupamos para la PAES, qué bueno, pero los conocimientos siempre se van a tener y lo que se aprende no se olvida. Por lo tanto, vamos a estar siempre con los ánimos puestos en todo momento, donde quiera que nosotros vayamos a una clase, siempre vamos a estar con ánimos, ¿verdad? Y si tenemos los conocimientos y tenemos cultura general, pues igual hay que echarle ganas siempre. Bien, creo que tenemos al señor Nelson Cruz, ¿está por ahí? Sí, hola, buenos días, maestro, ¿cómo está? Buenos días, Bien, jóvenes, un gusto saludarles a todos. Bien, él es el señor evaluador, ¿verdad? O coordinador de la Universidad Francisco. Diríjase a ellos. Bueno, buenos días, antes que nada, maestro, muy agradecido por el espacio, la oportunidad de compartir y de aprender con ustedes. Efectivamente, mi nombre completo es Nelson Danilo Cruz Barrientos, técnico de monitoreo y seguimiento por parte del socio estratégico Universidad Francisco Gavidia, y pues con el afán de estarles apoyando, de compartir y aprender de cada uno de ustedes, ¿no? Esa es la finalidad de nosotros, pues unirnos a los grupos, estar siempre pendiente de las escuelas a medida que ustedes sientan la identificación y que se sientan apoyados tanto por el socio estratégico como por el Ministerio de Educación. Para nosotros como universidad estamos muy contentos de estar ya a la puerta del cierre de año y tener nuevos bachilleres. Para nosotros eso es muy grato, nos llena de orgullo saber que hay siempre jóvenes interesados en ello, que a pesar de las dificultades que se tienen, pero están ahí dando lo mejor de sí, aprovechando todos los recursos, y crean que eso nos da fuerza a nosotros para seguir adelante. Nos llena de mucho orgullo de cada uno ver sus trabajos, de los maestros, ese empeño, ese esfuerzo que dedican día con día, a toda hora. Es un programa 24/7, lo cual pues agradezco al maestro y lo felicito sinceramente. Muchas felicitaciones por el desarrollo de las tutorías, ese dinamismo, esa mística de acercarse a los estudiantes, de estar motivando siempre, de que le agradezco y le felicito a cada uno de ustedes, especialmente al maestro. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, ya sabían los bachilleres que a partir de este año el socio estratégico es la Universidad Francisco Gavidia, que atiende muchas carreras profesionales y valga la propaganda, ¿verdad? Comercial, pero también la Universidad Francisco Gavidia tiene las puertas abiertas para este grupo de bachilleres que es este año, ténganlo por seguro, que van a ser bachilleres, y el otro año pues adquirir con sacrificio el estudio universitario. Allí hay muchas carreras profesionales. Yo no es que esté mayor, ¿verdad? Pero salí de allí, de esa universidad, el profesorado lo saqué allí en 1987. Eran otros tiempos, otros momentos, pero
a pesar de todo, ahí se recibían las clases en el 87. Pero ahora la Universidad Francisco Gavidia tiene innovación, ya va a la vanguardia de la tecnología y de las carreras profesionales, está creciendo. Por lo tanto, está la oportunidad también, y si son alumnos que han salido en Edúcame a través del socio estratégico de la Gavidia, pues vamos a ver si tal vez consiguen media beca, ¿verdad? Tal vez hay que ir a ver. Entonces, vamos a dar inicio con el repaso. Hoy tenemos 2 actividades, ¿verdad? Vamos a ir primero con el repaso, porque el repaso lo hemos preparado con una presentación de PowerPoint. Gracias al señor Márquez, ¿verdad? Coordinamos, nos pusimos de acuerdo y pues aquí tenemos lo que es la presentación, ¿verdad? Tenemos también la presencia del señor Tario, que es de la Universidad Nacional, así mismo como el señor Márquez, que es también de la universidad. Vamos entonces a ver la presentación. Vamos a ver si podemos. Bien, le pediría a alguien si ve la pantalla. No, profe, Vanessa. no veo. ¿No ve? No, no hay nada ahorita. Ahorita quiero ver. No. No. Ahorita Ya, se puede ya. visualizar, No, profe. visualizar, maestro. Ahorita sí. Ya se puede visualizar. Excelente, gracias. Bien, ahí tenemos Universidad Francisco Gavidia, sede General Manuel Belgrano, segundo año de bachillerato, coordinador ingeniero Elmer Carmona, que es el jefe de nosotros en la sede de Santo Tomás. Tenemos evaluador y monitoreo al licenciado Nelson Cruz, ¿verdad? Pues ahí está mi nombre y las 2 visitas que tenemos de la Universidad del Salvador, la Universidad Nacional, ¿verdad? El señor Óscar Armando Tario y el señor Óscar Mauricio Márquez, ¿verdad? Ahí está lenguaje y literatura. Tenemos la agenda, los saludos, la reflexión, la conferencia que tenemos ahorita por Google Meet, el desarrollo de la clase en PowerPoint, que la vamos a ver más adelante. También, y luego vamos a ver lo que es la clase del módulo de la lección número 4, ¿verdad? Bien, tenemos ahí refuerzo para prueba de avanzo, ¿verdad? Esta es la prueba que está sustituyendo a lo que es la PAES. Tenemos ahí la reflexión, ahí con las disculpas del señor Márquez, ¿verdad? Pero la reflexión que tenemos ahora, que va encaminada a lo de la lección número 4. Que la lección número 4 habla sobre los tipos de lectura. Tenemos la reflexión. Si alguien me la lee, por favor. Valiente. Vanessa. Muy bien, muchas gracias. Bien, quizás La lectura. No. Ah, dele. La lectura. La conversación ágil y el escribir preciso. Bien. ¿Alguien ahonda la reflexión? Profe, yo no veo pantalla por eso. ¿O no ve la pantalla? Muy bien. No me Bueno, aparece. No aparece. No sé por qué. Bueno, a mí no sí, me aparece. Ok, bueno. Dice, la lectura hace al hombre verdaderamente completo. Y cuando decimos completo, pues es en el ámbito literario. La lectura hace al hombre completo. La conversación
puedes tener mayor facilidad para la conversación. Una persona que lee suficiente tiene herramientas para desarrollar una buena conversación. Lo vuelve ágil al interpretar contextos y textos a la vez, y el escribir lo hace preciso, ¿verdad? Recordemos que estos tres aspectos, conversar, conocer el tema y escribir, son partes que solo las podemos adquirir a través de la lectura. Hay diferentes tipos de lectura, ¿verdad? Hay lectura silenciosa desde el punto de vista literario, ¿verdad? La literatura a través de las preposiciones, conjunciones, nexos, verbos, adverbios, preposiciones. Todas esas nosotros las vamos amarrando y vamos haciendo un contexto literario siempre. Por lo tanto, tenemos que la lectura hacerla un poco comprensiva siempre que vamos a leer algo literario. Cuando leemos el periódico, hay algunas personas que empiezan a leerlo, solo ven la portada de la prensa gráfica, el diario o de cualquier otro periódico y inician la lectura desde atrás, desde la última página, donde están las caricaturas, las cosas de los cines, etcétera. Empiezan desde allá. Si empiezan desde el frente, solo van viendo los temas de las noticias y ahí van dándole una lectura rápida. Cuando terminan alguna lectura o el tema que les interesó o andan buscando alguna noticia, entonces regresan y ya lo hacen, ¿verdad? La lectura. Hay diferentes tipos de velocidades en la lectura. A medida que nosotros vamos leyendo, pues las personas más lentas en la lectura leen 225 palabras por minuto. 225 palabras. Los que se llaman lectores, ¿verdad? Hay algunas personas que leen 450. Tienen una habilidad para leer bárbara. Pero siempre que vayamos a leer un libro, siempre hay que leer el prefacio, ¿verdad? O la introducción. Al leer esas dos partes que pueden traer los libros, a veces trae prefacio, a veces trae introducción. Si leemos eso, ya vamos a saber sobre qué trata ese libro, ¿verdad? Entonces, esas dos partes siempre tenemos que leerlas. Entonces, la lectura hace al hombre verdaderamente completo. Si usted lee, va a tener temas para conversar en cualquier parte y estarse actualizando con las lecturas, con las noticias, para que usted sea ágil, porque da pena llegar a un grupo de personas que están conversando y nosotros no sabemos nada del tema que se está hablando. Por lo tanto, tenemos que tener una cultura general. Las personas que tienen el hábito de la lectura tienen cultura general y eso es admirable en muchas personas. Entonces, ustedes tienen que conocer de todo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí dice repaso de segundo año, de bachillerato, etcétera. Bien, en la historia de la literatura tenemos ahí pues el tiempo histórico y la expansión del espacio físico originario, el periodo arcaico. Existe una gran cantidad de literaturas en las civilizaciones que han existido en el tiempo, que poco a poco nos han ido instruyendo a través de las obras literarias, las historias que han ido sucediendo. Entonces tenemos acá el periodo arcaico, ¿verdad? Recordemos que allá en Mesopotamia, en Egipto, fueron donde se originaron los grandes filósofos y la literatura. Tenemos el periodo clásico que va del siglo V al siglo IV. Recordemos que antes de Cristo, los años, las cantidades y todo lo demás se contaban del mayor al menor, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quería ir, por ejemplo, a comprar 5 mangos, la persona, si era que hubiera venta, porque antes solamente habían trueques, las personas le empezaban a contar 5, 4, 3, 2, 1. Eso era antes de Cristo.
hoy, después de Cristo, que fue la revolución que hubo en la historia, se cambiaron las cosas, ¿verdad? La nueva generación empezó en el año 2 después de Cristo. Entonces tenemos también el imperio de Alejandro Magno, ¿verdad? El periodo helénico. Recordemos que se le llamó, periodo helénico porque había muchas conquistas, muchas invasiones, ¿verdad? Se daba lo que era la historia, a través de tantas historias que están acá, porque fueron surgiendo mucha literatura, ¿verdad? Vamos a ver nosotros allí sobre este imperio que comandó en todas las partes de allá del viejo continente. Tenemos ahí, las claves de la civilización griega, ¿verdad? Cómo estaban organizados geopolíticamente hablando, la democracia, cómo era en ese entonces, que todo esto nosotros lo vamos a ir conociendo solamente a través de la lectura de la antigua Grecia. Bien. También estaban ahí sobre los dioses griegos, los dioses de la mitología griega, y en una de ellas, pues nosotros recordamos una de las obras que vimos cuando íbamos a primer año de bachillerato, que lo vimos el año pasado. Vimos a Prometeo encadenado, ¿verdad? Donde, según los dioses de la mitología griega, en la obra esa se manifiesta que él había sido uno de los titanes, ¿verdad? Que era hijo de un dios, de Zeus, con una de la tierra. Entonces él había tomado un amor y cariño por los terrícolas y literalmente le robó el fuego de la sabiduría a Zeus. Es por eso que Zeus, a pesar de ser el hijo, lo mandó a encadenar como castigo, para que también todos los dioses vieran de que era el dios del Olimpo y que podía castigar aún a su propio hijo. Entonces, en esta obra se manifiesta se puede hacer el cuadro comparativo entre Prometeo encadenado y Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, pues Dios, Jehová permitió que fuera castigado y fuera crucificado y murió en la cruz por los humanos. Así también allá en la mitología griega manifiestan los escritos que Prometeo encadenado era el hijo de Dios, de Zeus, y que también fue castigado, ¿verdad? Y fue encadenado literalmente en unos peñascos, ¿verdad? Donde iban aves de rapiña todos los días, iban aves de rapiña y le comían las vísceras, se las rasgaban y le comían las vísceras. En la noche se le formaban de nuevo, como que no había sido nada. Y así pasó mucho tiempo y llegaban ángeles, ¿verdad? De unas irinias, llegaban a cantarle para apaciguar el dolor que Prometeo sentía. Pero esto se dio, ¿verdad? Hasta que finalmente le rogaron a Zeus que lo liberara, ¿verdad? Entonces tenemos muchas manifestaciones artísticas, dice ahí, de los griegos, en la arquitectura, escultura, la cerámica y los altos relieves. En los altos relieves aquí en El Salvador, pues hay algunas personas que mantienen esa habilidad, pero no a través de esto, ¿verdad? Sino que a través del repujado, que es un arte que tienen las personas de hacer el repujado con unas láminas y una pasta especial y hacen lo que es eso. La cerámica, pues en El Salvador hay, no sabemos a ciencia cierta cómo esa tradición y cultura pudo llegar hasta América si no había transporte, no había cómo comunicarse. Entonces tenemos arquitectura, nosotros en El Salvador tenemos esculturas también, nada más que algunas desproporcionales. En una de las clases anteriores, hace como 15 días, estuvimos viendo las esculturas demasiado exageradas, como las que tenemos en el Boulevard de los Próceres. Tenemos ahí a los próceres demasiado gordos, son exageraciones. Eso es parte del barroco. El barroco es la exageración de la belleza o de la escultura o de algo que ustedes vean muy bonito, muy bello. Eso es barroco. Lo vamos a ver en una catedral o iglesia que tenemos frente al Ministerio de Salud. También lo vamos a ver en la catedral
Catedral de Santa Ana, que es bellísimo todo eso. Y no sé cómo harán para pintarlo, porque tiene muchos adornos, pero eso es arte barroco. Luego tenemos escultura, ¿verdad? Ahí tenemos al Chulón, pero también, nada menos ayer pasé por Metrocentro y vi una escultura de alguien que está ahí en un redondel, que ese no pertenece acá, ni tiene que estar en El Salvador porque se equivocaron de lugar, pero ahí le han puesto una bandera de México. Y así tenemos esculturas como el del redondel de la Chulona, que le llaman. Luego más arriba hay otra mujer, ¿verdad? Tenemos la escultura del Chulón, que está allá por el Teatro Presidente, en el Museo de Arte, ¿verdad? Ahí también hay una escultura de roca, piedra, ¿verdad? Que la han modificado, pero han tratado de hacer la figura para arte de eso. Entonces tenemos también que en la literatura tenemos la Ilíada, ¿verdad? Que fue compuesta hace mucho tiempo y que manifiesta algunas escenas de algunos pasajes de la guerra de Troya. Recordemos que en la guerra de Troya se unen allí dos obras literarias. La ida hacia Troya, a la guerra que había allá, eso se le llamó la Ilíada. Y el regreso de los soldados hacia sus tierras se le llamó la Odisea. Se le llama Odisea porque son una serie de aventuras. Pero si nos regresamos un momentito a este señor que andaba conquistando tierras, los que fueron a Troya, a la guerra de Troya, por rescatar a Helena, que era una muchacha que se había casado con un rey y se la quitaron, este grupo de personas andaban conquistando o invadiendo terrenos, tierras, zonas, y acaparaban todo, acaparaban el ejército, la arquitectura, la escultura, todos los máximos inteligentes que había. Estos se apoderaban ellos de ese grupo y eso iba creciendo y creciendo y creciendo. Casi parecido como lo hace Estados Unidos, ¿verdad? Como lo hace Estados Unidos. Así, por ejemplo, dicen y cuenta la historia que en la guerra que hubo, Estados Unidos secuestró a Albert Einstein para que se viniera para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces era un gran científico, químico, y que se apoderó de esa inteligencia de él. Aquí nomás en Honduras había un niño que era muy, muy, muy inteligente y se lo llevaron con todo y familia para Estados Unidos. Pero cuando el niño ya se adaptó y casi no tenía contacto con la mamá y el papá, repatriaron a los hondureños. Al papá y a la mamá lo mandaron de regreso para Honduras como ilegales y se quedaron con el niño. El niño está en la NASA, está trabajando allá. Entonces, algo así pasó en esa época de la Ilíada, que se apoderaban de las mejores cosas de esos países, de sus tierras, de sus cultivos, de su literatura, de todo. Ellos se apoderaban, ¿verdad? En cambio, la Odisea es bueno, nosotros hemos oído hablar de que cuando pasamos una astucia o algo, decimos gran odisea que pasé, ¿verdad? Cuando una persona se ha escapado de algo que era un poco peligroso, entonces decimos, tuve una odisea, tuve una gran aventura, pero salí vivo, victorioso. Entonces ahí tenemos que en la Odisea trata sobre el regreso de Ulises con sus soldados desde Troya hasta su isla que se llamaba Ítaca, ¿verdad? Pero en su regreso, llegaron a una isla y andaban muy hambrientos. Entonces en esa isla vieron unas vacas. En esas vacas, cuando las vieron, les llamó la atención, los soldados las mataron, se las comieron, pero esas vacas tenían dueño, era el dios Sol. Entonces, cuando terminaron de comer y salieron, el dios Sol le dijo a Poseidón, ellos han destruido mis vacas que tenía en la isla. Entonces le dijo a Poseidón que le moviera las aguas.
Y es así como de Troya para Ítaca no era mucho el tiempo, pero Poseidón les movió las aguas tanto que los perdió en el mar. Y así lo hizo recorrer muchos lugares, y ahí fue donde tuvo muchas aventuras, tuvo muchos riesgos de perder la vida, a tal grado que pasó, bueno, primero llegó donde una hechicera, quería que fuera la pareja de ella, que fuera Ulises, pero se logró escapar. Luego fueron a dar a una isla de los cíclopes, que también tuvo astucia, ¿verdad? Ulises le clavó en el ojo, como eran cíclopes, solo un ojo tenían los gigantes, le clavó una estaca de ocote, ¿verdad? Cuando se agarran fuego, se vuelven como que son vidrio, y le incrustó en el ojo. Esto provocó que perdiera la vista, y le preguntó que quién era el que le hacía daño. Entonces le dijo que se llamaba Nadie. Cuando le tenía el ojo lastimado, llegaban los demás cíclopes a preguntarle quién te lastima, y él les decía Nadie, porque Ulises le había dicho que así se llamaba, Nadie. Entonces cuando los demás compañeros le preguntaban quién te está causando daño, él le gritaba Nadie. Entonces los demás cíclopes se iban, y así fue como esa aventura la vivió y sobrevivió, ¿verdad? Y ahí habla muchas cosas de cómo fue que él llegó a la isla de regreso, ¿verdad? Llegó a la isla de él, a Ítaca, y él tenía, como se tardó como 10 años en regresar a la fiel Penélope, que era la esposa de él, Penélope. Llegaban muchos pretendientes a quererla conquistar, a enamorarla, y les decían que Ulises había muerto en la guerra de Troya. Entonces ella les daba de comer a todos los pretendientes, eran más de 100 pretendientes que llegaban a quererse casar con ella porque era la reina. Entonces allí hacían grandes hecatombes, ¿verdad? Una hecatombe es la matanza de 100 animales para darle de comer a todos ellos. Entonces le preguntaban que cuándo se iba a casar. Entonces ella también era muy astuta. Ella hacía un manto de crochet, ¿verdad? Y ella les decía, cuando termine el crochet, yo voy a decidir con quién me voy a casar. Y entonces ella en el día lo hacía y en la noche lo deshacía. Y así nunca terminaba, y así los tuvo 10 años esperando, hasta que llegó Ulises, ¿verdad? Que fue reconocido primero por su perro, y luego por su mayordomo, y luego por el hijo Telémaco, que maquinaron cómo hacer, ¿verdad? Les escondieron las armas a todos los pretendientes, y empezó él a pasar algunas pruebas. Una de ellas era pasar una flecha por 7 argollas a través del arco de Ulises, pero nadie podía estirar muy bien el arco, no tenía la fuerza como las tenía Ulises. Entonces Ulises llegó así como forma de pordiosero y le tiraban con migas de pan en el piso para que él comiera de ahí, sin saber que era el rey. Y entonces los mató a todos, sin excepción. Ahí sí era permitido matar, ¿verdad? Entonces esa es la obra, la Odisea, ¿verdad? Que la Odisea tiene 24 cantos o 24 rapsodias, ¿verdad? Esto posiblemente salga en el examen. Entonces tenemos acá también otra de las aventuras que él vivió y pasó, fue el de las sirenas, que alguien de la barcaza tenía que escuchar el canto de las sirenas. Era obligatorio, había un requisito, pasar por esas aguas, pero tenía que escuchar el canto de las sirenas. Entonces él se fue por donde habían colmenas y consiguió cera, y le puso cera en los oídos a todos los demás soldados, pero a él, como él tenía que escucharles, le dijeron que lo amarraran al mástil, o sea, al madero que va en medio donde van las velas, que lo ataran bien, porque a través del canto ellos se tiraban a las aguas para donde estaban ellas, porque los endiosaban, los encantaban, era una música encantadora, y morían.
Entonces él les dijo que lo amarraran allí muy bien y que por más que gritara, que no le soltaran. Y ahí fue donde también pasó y sobrevivieron esa odisea de pasar por la isla de las sirenas encantadas. Tenemos acá a Prometeo encadenado, no sé si se logra divisar bien, pero ahí está Prometeo encadenado y vemos una ave de rapiña que está pues desgarrándole las vísceras, ¿verdad? Según la literatura. Luego tenemos las tragicomedias, ¿verdad? Tenemos las tragedias griegas. Recordemos que una tragedia pues tiene que terminar en alguna desgracia, una muerte o una invalidez. Entonces tenemos acá muchas tragedias. Una de ellas, la más conocida quizás por todos, es la de, bueno, está Electra, está Edipo Rey, que es quizás la más conocida. Edipo Rey, donde trabajaban a través de oráculos, según la obra literaria, y bueno, siempre en las fiestas y todas las cosas populares, siempre hacían honor a los dioses, ¿verdad? Del Olimpo. Y a uno de los dioses que le hacían mayor reverencia era a Dionisio, que era el dios de los borrachos. Se utilizaban palabras como libar, ¿verdad? Una libación es el derrame de vino en los túmulos, ¿verdad? En los cementerios comunes de los pueblos se hacen túmulos donde están las tumbas, una especie de tierra que está encima de donde está la persona enterrada. Generalmente, si alguien quiere dejarlo liso, lo deja liso, pero para demostrarle a los dioses del Olimpo de que un alma está allí y que está lista y dispuesta para irse al dios del Olimpo, entonces en los cementerios les dejan esa especie de volcancito largo así, como un túmulo donde pasan los vehículos. Entonces les hacen eso en los cementerios. Hoy no, hoy les hacen bóveda, les hacen mausoleo, les hacen construcciones, según la cantidad de dinero que tengan. Pero en aquella época le hacían homenaje al dios Dionisio, que es el dios del guaro, dios del vino, dios de la cerveza. Por eso van a escuchar algunos lenguajes populares de las personas que dicen vamos a libar un rato, vamos a libar unas 3 cervezas, 3 coronas. Eso es libar, ir a chupar, ir a tomar guaro, vino, lo que sea. Entonces, en esa época de las tragedias griegas, siempre iniciaban con fiestas, ¿verdad? Fiestas. Tenemos ahí la época medieval, la época de las caballerías. Tenemos la épica. Son textos o narraciones sobre algo épico, una hazaña, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una gran hazaña también decimos que eso es épico. Don Quijote de la Mancha era uno de los caballeros que estaba enamorado de una señora escuálita, ¿verdad? Escuálita, o sea, muy delgada, alta, y se llamaba la preciosa Dulcinea, de un pueblo que se llamaba Tobosco. Por eso se le llamó Dulcinea del Tobosco. Y Don Quijote de la Mancha la defendía a capa y espada a esta señora porque decía que estaba enamorado de ella. Y una de las formas de defenderla también era pelear contra unos agresores gigantes que, como en la locura de él, de tanto leer libros de caballería, se le metió a la cabeza que él era también un caballero andante y peleaba contra los molinos de viento que estaban en los ríos, ¿verdad? Que eso hace para generar regadíos y otras cosas. Los molinos de viento, Don Quijote de la Mancha era así. El escritor Saavedra utilizó ese libro. Son pocas las personas que han leído a plenitud ese libro. Cada tomo tiene más de 500 páginas y son 7 tomos. Yo creo que ni Matilde Elena López terminó de leer ese libro, ¿verdad? Y que Matilde Elena López era una licenciada bastante arrecia a la lectura, ¿verdad? Ella también trabajó en la Gavidia en los años 80.
muy buena catedrática. Luego tenemos Hamlet de William Shakespeare, ¿verdad? El primero era Saavedra, en este es William Shakespeare. En la obra esta se manifiesta en apogeo lo que es el manierismo, ¿verdad? Del ser o no ser, lo hago o no lo hago, voy o no voy. Esas indecisiones que se tienen, esa vacilación del ser o no ser, se dice que eso es manierista, ¿verdad? Manierista. Por eso van a oír ustedes palabras similares que se acercan, se asemejan. Cuando venga un hombre, o es hombre o no es hombre, amanerado le llaman. ¿Es o no es? Entonces viene esta palabra. Pero en la obra Hamlet manifiesta donde matan a Hamlet, el propio hermano, por quererse casar con la cuñada, ¿verdad? Una persona mata al otro por casarse con la esposa del muerto, ¿verdad? Con la cuñada. Entonces el hijo, le dicen ahí los del oráculo, que tiene que tomar venganza. Entonces él va y afila bien su espada y va directo a matar a su tío. Pero cuando va, dice, voy a ir a matar porque ese mató a mi padre. Pero cuando va en el camino, se queda quieto y dice, no, pero él es mi tío, es de mi propia sangre. Entonces, o lo hace o no lo hace. Esa es una cualidad manierista que se da en lo de la literatura según Hamlet. Luego tenemos el mío Cid, ¿verdad? O el Cid campeador. Alguien puede ser campeador y nosotros, para que vean que todas las obras literarias se pueden relacionar con la vida cotidiana nuestra. El mío Cid, o el Cid campeador, era un caballero que fue desterrado, ¿verdad? Y después regresó para ayudar a la gente de su tierra. En El Salvador hay muchos Cid campeador, muchos, que ayudan al pueblo sin esperar nada a cambio, que hacen buenas obras para su pueblo. En El Salvador existió un presidente en 1928 hasta el 43. El presidente era Maximiliano Hernández Martínez, que él era sanguinario, ¿verdad? Él era, bueno, un dictador. Estuvo 3 periodos en la presidencia, pero hizo cosas buenas. Así como hizo cosas malas, hizo cosas buenas. Una de ellas fue la introducción y el auge del cultivo del café, la caña de azúcar, el algodón. También hizo la carretera del litoral, toda la carretera que va a la orilla del litoral, ¿verdad? Que pasa por Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Olocuilta, Zacatecoluca, Usulután. Ese es el litoral. Esa la construyó a través de la gobernación de Maximiliano Hernández Martínez. También no dejó debiendo al país ni un centavo partido por mitad la deuda de El Salvador. Lo dejó a 0 centavos la deuda. Por lo tanto, era uno de los Cid campeadores que se le podría decir aquí en El Salvador, ¿verdad? En esa época. Si alguien hace algo por su familia, una gran hazaña o algo que haga, que es de renombre y que se reconozca, podemos llamarle Cid campeador también, ¿verdad? Un campeador. Luego tenemos las novelas picarescas, ¿verdad? Una de las novelas más reconocidas está Oliver Twist, ¿verdad? Que era un huérfano donde él vivía en una iglesia y que para darle de comer a los demás huérfanos, él tuvo que ir a pedirle al padre más comida. Entonces el sacerdote o el padre de la iglesia dijo, y el grupo, ¿verdad? Dijeron de que eso era muy malcriado de su parte. Entonces lo pusieron a la venta, ¿verdad? Pusieron un rótulo afuera y dijeron que quien quería adoptar a Oliver Twist y el que se lo llevara, le iban a pagar. O sea, además de que se lo iban a regalar,
le iban a dar dinero a la persona que se lo llevara. Y así él fue con otras personas y la aventura de la pobreza que tenía una persona de esa época, pero era pícaro porque era astuto, ¿verdad? Era muy diestro, era muy habilidoso, tenía unas ocurrencias bastante acertadas. También tenemos a Lazarillo de Tormes, que lo vimos el año pasado también, donde pues un Lazarillo, pues, la palabra lo dice, es una persona que anda ayudando a otro, entonces anduvo allí ayudándole a muchos amos, ¿verdad? Generalmente fueron a 7 según la obra. Y Lazarillo de Tormes, obra picaresca, obra de personas astutas, obra de personas diestras o habilidosas en tener ideas impactantes. Tenemos obras de picardía, ¿verdad? Esa es el Decameron, ¿verdad? El Decameron es una obra de Giovanni Boccaccio, donde en realidad es picardía sexual, ¿verdad? En esta obra había una doncella que amaba a Dios y quería servir a Dios, y que había oído que algunos ermitaños se iban a la cueva, a la montaña o a los desiertos a ofrendar su vida para agradar a Dios. Entonces esta doncella se fue al desierto y en el desierto encontró a un hombre violador, ¿verdad? Entonces le dijo que andaba allí porque quería servir a Dios y que el máximo enemigo de Dios era el diablo. Entonces viene el pícaro del desierto y le dijo, bueno, si es cierto, hay que amar a Dios, pero el diablo yo lo tengo y vos tenés el infierno. Hay que meter el diablo en el infierno. Y empezaron a tener sexo, ¿verdad? Entonces no sabía ella qué era eso. Entonces le decía, sentí el placer de meter el diablo en el infierno. Este tipo de literatura, así que son para personas mayores de 18 años, la vamos a encontrar en la obra El Decameron de Giovanni Boccaccio. La pueden encontrar en cualquier parte. Y ustedes, pues, para que se ilustren, conozcan más, tenemos a Oliver Twist, que es una de las grandes obras literarias de la novela picaresca. Y luego tenemos la de picardía, hay varias, pero la más sobresaliente es la del Decameron, ¿verdad? Esta obra del cuento que le leí, porque es una serie de cuentos, que es sobre la lección número 10. Luego tenemos el barroco, ¿verdad? Que estuvimos viendo hace un momentito y hablamos sobre, dice que surge después del perfeccionismo del Renacimiento en el siglo XVII, ¿verdad? Es la desproporción de la realidad. Todo aquello exagerado, o sea, desproporcional de algo, se dice que es barroco. Una mentira exagerada es barroca, ¿verdad? Una persona exagerada es barroco. Una persona gorda es barroco. Cuando nosotros entramos al Teatro Nacional, vamos a ver en la cúpula unas pinturas desproporcionadas. Recordemos que en las pinturas de Miguel Ángel, que es el máximo representante de la pintura barroca, para ellos las modelos eran personas esbeltas, personas enormes, personas gordas. Entonces, ellas eran las modelos de aquellos tiempos. Ahora está la anorexia, ¿verdad? Que es las personas que sirven de modelo, unas personas flacas, ¿verdad? Entonces dice acá que el barroco está cargado de adornos. Si una persona se adorna demasiado, es una persona barroca. Hay algunos barandales, ¿verdad? O defensas en las ventanas que tienen colochos, demasiados adornos. Va encaminado a lo que son los barrocos. Tenemos ciudades, ¿verdad? Me he fijado que allí en Santo Tomás, cuando uno viene de la placita para el parque, en las aceras han adornado y han puesto una especie de ladrillos. También he visto un portón antiguo de madera que tiene unos colochos, unos adornos. Eso es barroco. En la mayoría de pueblos está la iglesia, el parque, la alcaldía cerca y unos corredores.
generalmente, bueno, los españoles trajeron esa también, es el barroco para acá, a través de eso. Por ejemplo, aquí por el Parque Libertad está la iglesia, está el parque y están dos corredores con construcción barroca, que son el Portal Sagrera, que le llaman 1 y 2. Entonces vamos a ver que tiene bastantes adornos. Así también la iglesia de allá de Santa Ana. Tenemos los jardines, ¿verdad? Hay muchos jardines que están muy adornados. Si tienen muchos adornos, te dice que es eso. Hay fuentes, ¿verdad? Que tienen bastantes adornos. Hay una fuente aquí por la Universidad Nacional, es la fuente luminosa, que no me he fijado qué tipo de figuras tiene, ¿verdad? Pero eso es arte moderno, pero sí son adornos que tienen. Y las esculturas barrocas, que son las esculturas exageradas, ¿verdad? Que tienen desproporcionadas. En la arquitectura hay pinturas, literatura, hay música. El año pasado, en su época, cuando vimos el barroco, les enviaba música de ópera, ¿verdad? Que eran del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Surgieron esas obras barrocas. Entonces ustedes ponen ahí en YouTube y ponen música barroca y les va a salir una infinidad de música, ¿verdad? Necesario, el barroco sirve para tranquilizar los ánimos. Si usted está muy inquieto, muy acalorado, ponga esa música y se va a tranquilizar. Bueno, entre los géneros de la literatura barroca está el teatro, ¿verdad? El teatro desde el punto de vista de escenografía, presentación de obras de teatro. Nuestra vida es un teatro. Siempre estamos actuando y somos el personaje principal, ¿verdad? Entonces, la mayoría de obras literarias, el espectador lo que hace es admirar, aman al personaje principal. No sé cómo es nuestra obra de teatro, si nos quiere la sociedad, nos quiere nuestra familia, o qué, porque somos el personaje principal. Siempre estamos actuando. Actuamos de una manera en la casa, actuamos de una manera en la escuela, actuamos de una manera en el trabajo. Esta es cada una obra literaria que tenemos nosotros, pero siempre estamos actuando, ¿verdad? Luego tenemos la poesía, una de una Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Tenemos las fábulas, tenemos infinidad de fábulas, como las de Esopo, las máximas representantes de Esopo, ¿verdad? Fábulas. En la guía que van a llevar ahora, van a llevar algunas fábulas, ¿verdad? Donde ustedes van a sacar cuál es el mensaje. Recordemos que el mensaje, toda fábula siempre lleva mensaje, y esa está representada por animales, ¿verdad? Van a ver ustedes allí donde si va al principio se le llama afabulación y si va al final se le llama postfabulación en las obras literarias. Luego tenemos los elementos de la comunicación. Toda obra literaria, todo texto, toda escritura que veamos en la calle siempre va a formar lo que es el esquema básico de la comunicación. Tenemos emisor, receptor, código, canal, mensaje. Si nos vamos al punto de vista literario, siempre nuestro cerebro está ocupado leyendo algo. Si nos vamos desde el punto de vista ambiental, siempre vamos a ver situaciones y nosotros las vamos a interpretar. Hay un mensaje de ese fenómeno que está sucediendo afuera. Si hay una noticia, nos impacta. Ha enviado un mensaje. Si hay un elevón del COVID-19 en El Salvador, ha enviado otro mensaje y nosotros tenemos que interpretarlo. Si vemos nubosidad oscura en el oriente que viene para acá, va a llover, hay que preparar la sombrilla o no salir. Nos están enviando un mensaje. Siempre todo lo que veamos nos está enviando un mensaje a nosotros. Por lo tanto,
el esquema básico de la comunicación tenemos que tenerlo bien claro, que todo lo que leamos, buscar, ubicar cuáles son los elementos básicos que encontramos allí. Emisor, receptor, código, canal, mensaje, interferencia, ¿verdad? Y veamos de que la interferencia no solamente va a ser ruido, sino que también puede ser un dolor de cabeza, un dolor de muela, dolor de vientre, bueno, a las mujeres dolor de vientre, o cualquier otra cosa, puede provocar una interferencia. Entonces, cuando estamos aquí en estas cosas de Google Meet, hay algunas interferencias, pero son involuntarios. Pasa la señora vendiendo tamales, pasa la persona del periódico, pasa la persona vendiendo fruta, y se oye allá a lo lejos cuando ustedes tienen abierto el micrófono. Entonces, esas son especies de interferencia, ¿verdad? Bueno, no me pareció la última que decía muchas gracias. No me pareció, no sé por qué. Quizás se me borró. Bien. Permítanme. Bien, entonces tenemos allí, era el breve repaso. La clase de ahora, el módulo 4, la lección 4, trata sobre los tipos de lectura. De ahí vamos a ver lectura silenciosa, lectura oral, que es la hablada. Uno de los cuidados que tenemos que tener es hacer correctas las puntuaciones, las pausas, porque hay muchas personas que leen como que es una carreta sin freno en calle empedrada hacia abajo. No se les entiende lo que leen. Y si a algunas personas les cuesta leer, más les va a costar interpretar lo que leen. Por lo tanto, tenemos que hacer hincapié en saber cuáles son los signos de puntuación. Parece mentira, pero una coma mal puesta en un texto cambia todo el mensaje que se quiere decir, ¿verdad? Parece que vimos el ejemplo del muchacho de la familia Flores que chocó allí pues, en la calle Jerusalén, ¿verdad? Y que llegó el papá y la mamá y le pegaron a la periodista una cachetada y le dice el papá al camarógrafo: no te metas con un cipote estúpido. No hizo pausa el señor Flores. No hizo pausa como para poner la coma después de no te metas con un cipote, coma, estúpido. Él le dijo otra palabra. Pero si él hubiera puesto la coma, el insulto o la ofensa hubiera sido para el periodista. Pero como no le puso coma, se dirigió a que, o se interpretó de que el estúpido era el hijo de él, porque le dice: no te metas con un cipote estúpido. Lo dijo de corrido. Una pausa, una coma, un punto y coma, un punto y seguido, punto y final, tenemos que saber y conocer y también hablarlo bien. Por lo tanto, la fonética, tenemos que tener hincapié en la fonología, articular bien todas las letras de la palabra. El problema que tenemos es que cuando hablamos, a veces la última letra, la S, no la pronunciamos. Si no, fijémonos en la familia cuando hablan. Hacen contracciones donde no deben. Se comen letras al hablar. Dicen: ¿dónde vas? Voy con vos. Entonces, cuando hablamos así, nosotros aquí, por la cotidianidad que tenemos, sí entendemos y conocemos a la familia cómo habla y le interpretamos. Pero si viene personas de otra parte y escuchan cómo hablamos, entonces lo que hacen es que no se van a poner a reír en el momento, pero cuando vayan en el camino se van a ir riendo, ¿verdad? Qué raro habla, que hacen contracciones. Hay dos contracciones en el español que sí son permitidas. Una es al, que es la unión de a él, ¿verdad? Al, y la otra es del,
que es de él, ¿verdad? República del Salvador. Es permitido, porque es una contracción que se hace. República del Salvador. Voy al centro o voy a el centro, ¿verdad? Pero son las únicas dos contracciones que se hacen en el español. Pero la gente cuando habla infinidad de contracciones y uno dice, bueno, voy a tratar de entenderle porque esto quiso decir. Hay que decodificar, pero nosotros tenemos que tratar de hablar bien para que la otra persona pues nos entienda y nos comprenda. En la lectura de ahora, la lección 4, habla sobre eso, ¿verdad? Sobre los tipos de lectura, la comprensión lectora. Lo que más me interesa es que aprendamos a leer bien y que comprendamos lo que leemos. El licenciado Márquez el sábado anterior estuvo haciendo algunos muy buenos ejercicios referente a la comprensión lectora y el análisis, y yo percibí que algunos de ustedes que intervinieron lo hicieron muy bien. Hasta hubo un debate cuál era la correcta y cuál era la incorrecta, y vino la niña Isvania, que también es muy diestra, argumentó, ¿verdad?, que decía cuál de ellas no encaja con la pregunta o con el texto, que no encaja. Entonces, había que analizar también el mensaje de la pregunta, ¿verdad? Porque en algunas partes son preguntas cauciosas o tramposas, que bien fácil caemos en la trampa y nos equivocamos. Tenemos que aprender a interpretar y a leer bien. Entonces, cuando vayan a hacerse la evaluación de la prueba de avance, hay que leer bien y leer a plenitud para salir bien. Recordemos que cuando vayan a un trabajo a la universidad, les van a decir, tráigame la prueba de avance. Antes decía, tráigame las notas de la prueba de PAES. Entonces, hay que tratar de hacer lo posible de salir bien. Vamos a quedarnos hasta acá porque ya son las 10:25 y la universidad solo me permite 15 minutos de hablar, lo demás es clase, el trabajo de ustedes. Vamos a quedar hasta acá. ¿Alguna pregunta, inquietud? Don Nelson Cruz, ¿sí está por ahí? Hola, ¿o estuve hablando solo? Don Nelson Cruz, de la Gavidia. Hola, hola. Valiente, ¿estamos bien? Isvania. Sí, profe, estamos bien. Estamos bien, bueno. Señor Tario. Diga, fíjese, estuvo muy bien. interesante, digamos, toda la temática que trató. No se durmió, ¿verdad? No, claro que no, estuvo muy interesante. Bueno. El señor de la Gavidia, don Nelson Cruz, ¿está por ahí? Fíjese que él no se ve en el listado, no lo veo. Creo ya abandonó. Sí. Se abandonó. Bueno, lo importante es que lo invitamos, lo importante es que estuvo acá y si ahí le dicen que aquí le aplaudimos. Vamos a quedarnos hasta acá. Les voy a enviar, bachilleres, les voy a enviar las dos guías, la guía de repaso. ¿Verdad? Recordemos que son cositas sencillas que van en el repaso, pero que son de vital importancia. Son partes de la gramática que tenemos que conocer, porque les decía, una coma mal puesta, el mensaje es distinto, ¿verdad? Les agradecemos mucho, y a los señores de la Nacional, si van a agregar algo más. Nada más, quizás comentarles ahí, ¿verdad? Que en la diapositiva van unos cuadritos, por así decirlo. Entonces ahí pueden cliquear y pueden ver los videos que están
que están como para ahondar un poco más en la temática. Están incrustados, ¿verdad? Bien, entonces, Correcto. correcto. Bien, les decía, el señor Márquez preparó la presentación de las diapositivas y lo modificó, ¿verdad? Eso yo nunca lo había hecho. Que les digo, la tecnología llegó tarde a mi ambiente. Pero el señor Márquez preparó eso y hizo esas modificaciones e incrustó, agregó esas diapositivas y hay mensajes, ¿verdad? Hay información allí muy, muy certera, que si ustedes profundizan o ahondan en eso, pues van a adquirir mayores conocimientos. Por mi parte, eso es todo. Si no hay ninguna inquietud, pues les agradezco muchísimo. Bueno, gracias por el tiempo y buen día a todos. Buen día. Igual éxito Cuídense, y bachilleres. bendiciones. Éxito, bueno, gracias. Gracias. Entonces, vamos a estar siempre, la nacional siempre tenemos el otro sábado, ¿verdad? Sí, así es. Excelente. Muchas gracias. Buen día, bachilleres. Pronto les enviaré las 2 guías. Buen día, Buen día, profe. profe. Buen día, cuídense. Me alegró mucho estar con ustedes. Gracias, igual. Cuídense. Buen día.